Este tema se llama Independiente Club. El grupo que lo está ejecutando es Elegante Sport. Y hay ¿Así se llama? ¿Elegante Sport? Hay una percusión, el grupo sí. Y hay una percusión ahí. La percusión está a cargo de Horacio Cacoliris. Horacio Cacoliris está aquí, en la tercera cámara, lo pueden ver. Y es joven, pero tiene una enorme trayectoria como percusionista, y si entras al estudio te encontrás tantas, pero tantas cosas que son impresionantes, y muchas que te cuentan: la comprenta al viaje, esto me lo trajeron de Perú, lo otro de África, lo otro de aquel lugar. Bueno, es un enfermo de la percusión. Y tiene algo que ver con el amigo que yo te conté antes, que empezó la secundaria sobre el pupitre con dos lápices. ¿Sí? Y llegó a ser un gran baterista. Acaba de publicar acaba de salir este libro, se va a presentar el jueves en la Biblioteca Nacional. La percusión en el tango. Y viene a cuento esto porque hace un ratito, fuera del aire, en la previa, estábamos conversando con Larry acerca de dónde hay percusión en el tango, y yo, como respuesta a eso, hace un rato pasé un tema musical que seguramente vos conocés, que es la versión del Choclo, cantada por María Graña, donde está solamente la percusión, la acompañada solamente por Domingo Cura, claro, ¿no? Que es una versión preciosa. Sí. Y bueno, con todo este paquete de cosas, y para que hables de la percusión en el tango, te damos la bienvenida. Bueno, gracias, Horacio, por estar Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, acá estamos. ¿Qué es la percusión en el tango? Es un libro que acabo de editar y es fruto de, varios años de, por un lado, de investigación, y por el otro lado, un desarrollo creativo también, porque la investigación mía partió, antes de pensar en la idea de hacer un libro, en, buscar registros de discos donde haya percusión o batería en el tango, que fue la iniciativa que tuve como para ver por dónde empezar a descubrir algún lenguaje, una idea, quién lo había hecho, porque en principio era una curiosidad, ¿no? Entonces escuché muchísimos discos, y para mi sorpresa, incluso en el proceso mientras hacía el libro, fui dándome cuenta de que había más registros de los que yo me imaginaba, y que incluso había registros muy antiguos. Pero un cachito ahí, hace un punto y seguido. Yo le preguntaba a Hugo, cuando planteó la nota, la preproducción, digo, pero ¿qué es? Se trata de, qué sé yo, se me ocurre que el tango tuvo mucha guitarra al principio, ¿no? Entonces tiene que haber golpeado la caja de la guitarra. Y después Hugo me dice, bueno, claro, también, pero hay contrabajo, y también por ahí algún golpecito del contrabajo. Y así empezamos a imaginar esto que vos empezaste a contar. Sí, eso está bueno. De hecho, yo lo cito en el libro, que hay un contrabajista que se llamaba Lomuto, que era afrodescendiente, y él fue el impulsor de golpear el contrabajo rítmicamente dentro del tango. O sea que ya ahí hay un nexo. Hugo estaba en lo cierto, entonces. Sí, estaba perfectamente en lo cierto. Hablamos de 1910, por ahí. Estoy hablando de la Guardia Vieja, ¿no? Prototango, digamos. Exactamente. Eso es una parte, ¿no? Pero después, los registros más antiguos que encontré fue, incluso en la primera década del 1900, que existían estas orquestas que eran de vientos y formación militar percusiva, que hacían repertorio popular, entre ellos hacían tangos, que son como fanfarrias que van por la calle. Sí, sí. Entonces, como los juglares, pero músicos. Exacto, que hacían todo tipo de música, entre ellas algunos repertorios del tango que se tocaba en esa época. Que era un tango más llanero, más Sí, todavía campero. Todavía no estaba la formación que conocemos nosotros como tango, no existía el bandoneón todavía ahí. Entonces, pero quiero decir, con eso, más que nada, era como para mí fue un hallazgo saber que ya en esa época existía. Lo que
Obviamente lo que no hubo con el paso del tiempo fue una cantidad. Si uno va a la cantidad de registros que hay de discos de tango, bueno, el porcentaje que tiene batería o percusión es mínimo, pero que existió en todas las épocas. Ahora, yo me imagino que ahora en los últimos años es algo, vos aquí te remontás más a los orígenes. Sí, sí. Porque si te remontás a estos últimos años, tanta fusión musical generó que sea normal ir a ver un espectáculo, un concierto de tango donde haya una batería, donde haya una caja, donde haya otro tipo de instrumentos netamente percusivos, ¿no? Sí. Me da un poco esa impresión. Pero a mí me da la impresión también que vos le hiciste al género también bastante aporte, porque dentro de lo que es la percusión aportaste un montón de instrumentos de instrumentos de percusión que no se utilizaban tanto, ¿no? Era más tradicional. Sí, en realidad no existió nunca un instrumento oficial para tocar el tango, ¿no? Empecemos por ahí. Yo en lo particular, si bien los registros mayormente que hay son de batería, no de percusión, los que hay más percusivos están más relacionados a la milonga y a la milonga candombe, ¿no? Claro. Que es, llamémosle, un género familiar dentro del tango. Yo lo que intenté, no solo con este trabajo, sino con esa búsqueda creativa, es, bueno, a ver qué le podemos tímbricamente también aportar más allá de lo que se conoce, ¿no? Claro. O de lo poquito que hay como registro. Yo con eso me di cuenta de que, no sé, por ejemplo, el cajón peruano es un instrumento que se fusiona muy bien. ¿Por qué? Por el sonido de la madera, la madera con el resto de las maderas que tienen los instrumentos convencionales del tango, se fusionan muy bien. Hay algo muy técnico, ¿no? Pero el cajón, por ejemplo, el sonido grave del cajón peruano no tiene sustain, no queda resonando. Ajá. Entonces no se confunde con el contrabajo, por ejemplo, ese grave. Qué bueno. ¿No? Entonces se nota cuando hay uno que está golpeando y el otro está pulsando, que también tiene un ataque, el contrabajo suele atacar cuando toca con dedos, ¿no? Claro, claro. Pero no se confunden frecuencias, más allá del sonido grave. Ahora, ¿no? Dijiste algo que me interesó muchísimo, que es la presencia afro, digamos, como elemento de inclusión de la percusión en el tango. Evidentemente, es decir, los negros que habían en el Río de la Plata, que de la Argentina desaparecieron misteriosamente, corridos hacia el interior y hacia Uruguay también, tuvieron su aporte también, ¿no? En la cuestión del tango o en el prototango, digamos, el pretango. Yo ahí hice algo en el libro que es, no sé si es polémico, pero hice una especie de reseña histórica, por un lado, donde nombro al contrabajista que les mencioné hace un rato, y nombro otros ejemplos, ¿no? Donde queda expuesta la innegable influencia afro que tuvo el tango. Claro. Desde su nombre, el título tango es una palabra ¿Sabés africana. lo que era el tango? Sí, claro. La explanada de donde salía. Exactamente. Y la milonga y todas son palabras africanas. Sí, o sea que, claro. quiero decir, no es difícil deducir que algo hubo ahí. Y hay otros ejemplos también, pero particularmente, sin negar eso, yo lo que sí noté es que hubo un momento que hubo un quiebre. Y todo eso quedó de lado y le dio lugar a una nueva forma de constituir el tango, que es la que quedó hasta el día de hoy. No, hasta Piazzolla. Bueno, ahí viene la discusión. Bueno, está bien. Ahí viene la discusión. Está bien. Bueno, de sí, quién, en algún aspecto sí. ¿quién ayornó el tango, es no? verdad, pero bueno, Piazzolla, mal que mal, mantuvo también la sonoridad. Sí, ¿no? por en ese supuesto, sentido, ¿no? sí, más allá de la revolución que hizo. Lo digo en chiste porque creó un gran conflicto entre los tangueros viejos y los nuevos, ¿no? Entonces, yo que dentro del ámbito percusivo conozco mucha gente que levanta la bandera del origen afro del tango también, no me pongo en contra de esa lucha, pero sí lo que me di cuenta a la hora de hacer este trabajo, que aquello no se podía incluir en esto, porque había sido otra cosa. Entonces lo que había que hacer era buscar por otro lugar. Pensaba, cuando uno, hagas lo que hagas, cuando escribís, cuando hablas por radio, cuando cantás, cuando ejecutás algún instrumento,
uno no se desvincula de su propia cultura, de sus propios orígenes, ¿no? Y pensaba en el origen de tu apellido, obviamente griego, ¿no? Griego, sí. ¿Y hay algo del aporte griego en tu música, por ejemplo? ¿Vos haces algún...? Qué buena pregunta. Mira, la verdad es que no. A pesar de que he tocado y he escuchado muchísima música griega y... Ni siquiera rompiendo platos. No, Ni siquiera... pero voy a hacer algo que me parece que está bueno. En Grecia, a principios también del siglo pasado, hubo un movimiento que se llamó rebético y que algunos músicos, Melingo, por ejemplo, cito a uno porque... se interesaron mucho porque empezaron a notar que había mucha similitud con el comienzo del tango. Desde la bohemia, que era algo que tenía que ver con lo orillero, también desde algo marginal. Y de hecho, es un movimiento musical incluso que es más allá de lo musical, es cultural, pero dentro de lo musical yo lo conozco, tiene una especie de paralelismo o parecido, digamos, sobre todo desde eso, desde la bohemia, más que nada, ¿no? Es, por ejemplo, una danza que se baila solo, se le suele llamar el baile del borracho, le dicen, porque se pone una copa en el medio y suele bailar alrededor de esa copa. La música tiene cierta densidad, entonces, esto no es que me di cuenta yo, empecé a verlo, que en el caso de Melingo, por ejemplo, él lo había como mencionado, hasta creo que llegó a grabar algo entre las dos cosas, y ahí yo que conocía, digamos, casualmente ambas cuestiones, dije, sí, ahí hay algo interesante, ¿no? Yo no es que me volqué en nada de eso para esto, ¿no? Pero sí encontré un punto de unión ahí. ¿Te parece que escuchemos un poquito de algo? A ver si... Diana, ¿puede ser que hay un tema con alguna... no sé si tenemos a mano como Infaut, a ver, porque ese también, ahí hay un protagonismo también de la percusión en esta versión puntualmente, que es muy interesante. A ver, veamos. Acá estamos escuchando y está terminando Comme il faut, también por Elegante Sport.
y la percusión es de Horacio Cacoliris. Horacio, ¿en qué va a consistir la presentación del libro? ¿Cómo va a ser? Bien, la presentación va a estar dividida en dos partes. Una primera parte que va a ser una presentación formal del libro, con un moderador que un poco va a ser las veces de anfitrión, digamos, y va a hacer algunas preguntas, ¿no? Para contar sobre el proceso, sobre los contenidos y demás. Lo vamos a incorporar en un momento a Julián Caeiro, que es el pianista y director de Elegante Sport, y además él fue una especie de tutor en el hacer de este libro para mí. Así que va a participar también de esa conversación. Y la segunda parte va a ser un concierto con Elegante Sport, donde vamos a tocar parte del repertorio que está acá en el libro y parte del repertorio que hacemos habitualmente con el grupo. Exactamente. Más o menos en eso se resuelve. ¿Los arreglos son justamente de Julián? Porque es un arreglador extraordinario. Es tremendo. Lo que hicimos acá, no. Lo que hicimos nosotros fue agarrar arreglos ya existentes de, por ejemplo, no sé, el de Comilfort que escuchamos recién es de la orquesta de Di Sarli. Tomamos ese mismo arreglo. Claro, el de Independiente Club es de la orquesta de Gobi. Entonces, básicamente, eso sí. Después, lo que vamos a hacer con Elegante Sport del repertorio, eso sí, son arreglos, incluso hasta hay composiciones de Julián. Claro. ¿Y cómo vos ves que esto tiene una continuación? ¿En algún momento frenaste, dijiste hasta acá edito en esta primera parte, en un primer tramo, pero tengo más por decir? ¿Cómo lo ves? Yo en el libro lo nombro, me reía el otro día porque también me lo preguntaron. Yo en el libro lo digo como que va a haber un segundo volumen, básicamente porque me quedé con ganas de incluir a Pugliese, de incluir a Salgán, de incluir a Piazzolla, ¿no? Claro. Pero bueno, en algún momento tenía que cortar porque ya era mucho y digamos, entonces decidí elegir un repertorio que sea anterior a todos estos compositores y artistas que nombro, porque me parecía importante abordar esa época. De hecho, son 4 canciones. La primera de ellas es más de la transición de lo que sería la Guardia Vieja, lo que vino después. Después está lo de Gobi y Comilfort, que es la época de la década dorada, digamos, del tango. Claro. Y después hay algo de Troilo, que ya sería como un pasito después, ¿no? Te hago 2 acotaciones. En realidad, una es, Piazzolla dio lugar también a que la percusión se incorporase definitivamente. De manera formal al tango. Sí. Pero también hay otra cosa que venimos observando con Hugo, que la charlamos mucho, hablamos mucho de música. La conjunción con el rock nacional, el encuentro que hay entre el rock nacional y el tango, que hay como una especie de recuperación. La hay con otros ritmos también, ¿no? Sandro, por ejemplo, lo nombramos la semana pasada. Pero el rock nacional rescata el tango y el tango no se opone. Es decir, en realidad los nuevos actores del tango no se oponen a ese encuentro. Y ahí parece que ahí también hay una posibilidad de incorporar aún mayor percusión en el ámbito del tango sin que ello parezca una cosa forzada. No, ¿Me equivoco? No te equivocás. Ahí me surgen dos. Si no me equivoco, seguimos un rato largo más. Si me no, me surgen 2 vertientes ahí para decirte a partir de eso. Y una es que, bueno, no tampoco tenían por qué saberlo, pero por ejemplo con Elegante Sport, el nombre remite un poco a esa cosa medio contradictoria también, porque Elegante Sport es una contradicción en sí misma, digamos. Claro. Y además también porque justamente nosotros en el repertorio Elegante Sport agarramos composiciones del rock y las llevamos al tango. De hecho, eso es muy interesante. Claro, de hecho, por ejemplo... ¿Dónde lo encontramos? Pará, ¿dónde lo encontramos? No hay que ir a eso está subido. ¿Está subido? Hay parte de eso Elegante Sport. Elegante Sport, bueno, lo que está subido y que también lo vamos a tocar. Vamos a buscarlo, eso me interesa sobremanera esa función. Hay una obra que es una especie de... No puedo decir composición porque no es una composición, pero sí, de Julián, que es Los tangos de Cerú. Que él agarró una especie, y hacemos como un popurrí de canciones de Cerú Girán, pero en modo totalmente tanguero. Es una obra larga, dura como 7 minutos. Eso está subido. Si lo buscan, lo pueden buscar en YouTube, en Spotify, eso está subido. Y ahora estamos grabando el nuevo disco ya de Elegante Sport, donde hicimos lo mismo con una música de Spinetta
y también con algo de la Versuit Vergarabat. Qué interesante, Es qué muy lindo, qué interesante, ganas de muy escucharlo eso. Bueno, estamos definiendo la cultura nacional. De algún modo esto es un paso más hacia allá. Pensaba, porque claro, eso estás en un grupo donde ya hay una compenetración, que ya funcionan juntos, donde cada uno aporta su creatividad. Pero vos acompañaste a enorme cantidad de músicos y destacadísimos músicos, ¿no? En general, cuando se habla de percusión, ¿te permiten avanzar en la creación, desarrollarte o te piden, quiero esto, quiero lo otro? Bueno, he pasado de todo. A mí me consta una parte donde te dejan crear. Sí, alguna parte la conozco. Sí, claro. Pero... Es bastante habitual que me dejen crear, pero también porque muchas veces no hay mucho conocimiento. Entonces no se sabe qué pedir. Porque es como un terreno, por ejemplo, la gente que está acostumbrada a trabajar con partituras, con arreglos y demás, los percusionistas en general no se escriben, no saben cómo escribir, no saben bien, a veces intentan hacerlo y escriben algo que lo puedo tocar con una sola mano, o a veces piensan que uno tiene 15 manos. Claro, es muy interesante. Entonces, digo, qué sé yo, muchas veces confían en uno, le dicen, bueno, lo que hagas va a estar bien, ¿no? Claro. Después, obviamente, en los ensayos y demás se pautan cosas, no, acá me gustaría esto, acá me gustaría esto otro, claro. O esto que hiciste, fíjate, sacale esto, ponele el otro, qué sé yo. ¿Tenés músicos percusionistas emblemáticos para vos? Para mí... Dentro del tango y fuera del tango, ¿no? Sí, internacional, sí. rock nacional. Sí, rock tengo un montonazo. Siempre nombro dos, que de los internacionales nombro a dos. Uno es un percusionista que se llamaba Naná Vasconcelos, que es brasilero, y el otro es Trilok Gurtu, que es de la India. Trilok todavía está vivo, Naná ya falleció. Son tipos que no sé si hicieron una revolución, porque es mucho decir eso, pero sí quizás yo me identifiqué mucho con sus búsquedas. Fueron tipos que fueron por otro carril, ¿no? ¿Africanos? Africanos también. Lo que pasa es que con los percusionistas africanos la mayoría son... ¿Cómo explicarlo? A ver, hay pocos que han trascendido a nivel global, ¿no? En África la percusión es en la calle. Claro, por eso digo, hay tipos que son desconocidos. Nacen con la percusión en el cuerpo. Hay uno que siempre me pareció muy interesante, que no lo voy a pronunciar bien, es Doudou Ndiaye Rosé, que es de senegalés. Ese tipo hizo cosas muy... Yo te identifico mucho como una especie de antítesis del baterista tradicional, ¿no? Porque uno piensa en los grandes bateristas y te encontrás con la cosa estridente, no sé, pienso en el solo de 10 minutos del baterista de Kiss, por ejemplo, ¿no? O pienso, no sé, en algunos bateristas de los tradicionales, y a vos te escucho y siempre estás ahí apuntando a la sutileza, al toquecito, donde se ve que hay mucha escucha previa del tema que vas a ejecutar. Bueno, está bueno te gusta eso. Estudiarlo eso. Sí, eso ni hablar. Sí, yo soy de los estudiosos. Sí. Sobre todo porque me trato de involucrarme en cada obra que voy a hacer. Y la escucha es un factor fundamental. Y eso lo digo tanto para algo que voy a grabar, para algo que voy a tocar, mismo para el momento del escenario, si surge algún espacio de improvisación también. Para mí, estar escuchando un poco todo lo que sucede es una herramienta que, no sé, yo la considero fundamental. ¿Billy Cobham? Billy Cobham, sí. Pasa que, sí, bueno, ya es terreno de bateristas, ¿no? Con los o sea, digo, yo arranqué como batero y después hice la transición, digamos, ¿no? Pero justamente por ahí, yo me identifiqué muy rápidamente con lo tímbrico. Entonces, la percusión
una de las cosas por las cuales se diferencia es por la cantidad de timbres distintos que existen. No nos olvidemos que cada folclore tiene su instrumento de percusión, claro, y si ahí empezamos a dar vueltas por el mundo, nos encontramos con mil sonidos distintos. Se nos va el tiempo. ¿Se nos va? Está yendo el tiempo. Pero si me dio la razón, podemos seguir un rato. Claro, tienes razón. A mí me gustaría irnos primero que recordemos bien el lugar, porque podemos convocar al público sí, a por que supuesto. Los que quieran ir pueden ir a la Biblioteca Nacional este jueves a las 19, ¿no? 19 horas. A las 19 horas, ¿en qué salón de la biblioteca? Es en el Auditorio Borges. En el Borges. Sí, que es Agüero 2502. Es con entrada libre y gratuita. Y bueno, y ahí pasará un poco todo esto que estuvimos contando. Pueden ir más temprano porque hay una confitería que está linda, con una linda terraza, se toman un cafecito. ¿A qué hora es ahí. exactamente? 19 horas. 19 horas. Y nos vamos a ir con un tema en el que participa Horacio, pero es un tema que si uno no les dice el nombre no se enteran de qué se trata. Porque lo hemos pasado aquí muchas veces en la voz de Gabriela Novaro, pero esta es la versión de lo que es la pista, donde está la guitarra de Hernán Reinaudo y está la percusión de Horacio Cacoliris. No es tango, aunque formó parte de un espectáculo tangueado relacionado con Serrat, y el tema es Como un gorrión, que es una versión preciosa que en algún momento íbamos a adoptarla como cortina de este programa, y lo estamos pensando. Para la temporada próxima. Horacio, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, seguramente nos vemos este jueves. Bueno, qué bueno, gracias a ustedes por la invitación. Al contrario. Me quedo pendiente con el jazz, algo de lo que no hablamos que también. es interesante, Bueno, por lo tímbrico, ¿no? Como tenemos que invitarlo, que venga con todo. Ahí está, dale. Y nos vamos hasta la semana que viene, nos vamos con Como un gorrión, con esa versión hermosísima que si no les decimos el nombre, cuando escuchen esta música no se van a enterar que es Como un gorrión, la famosa de Serrat, pero la música sola, Hernán Reinaudo en la guitarra, otro capo, y Horacio Cacoliris en la percusión. Gracias por venir, Horacio. Gracias a ustedes. Y nos reencontramos la semana que viene.